En Hechos corremos el riesgo de que si no lo entendemos bien, corremos el riesgo de equivocarnos. Y quizás no todos los errores teológicos o doctrinales que hay en Hechos nos competen a nosotros individualmente o como congregación. Sin embargo, podemos aprovechar el recorrido por cada uno de los capítulos para revisar nuestra teología y también para prevenir errores doctrinales. Entonces, en Hechos vamos a ver hoy cómo profundizar nuestro entendimiento de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. El último domingo en el que vimos Hechos, tuvimos que resolver una pregunta: ¿se puede ser cristiano sin pasar por el judaísmo? Y nosotros necesitamos esa respuesta. ¿Se puede ser cristiano sin ser un practicante de la ley de Moisés? Vamos a Hechos 15, y mientras buscamos Hechos 15, recordamos el contexto histórico. Pablo y Bernabé emprenden el regreso de Antioquía de Siria, luego de aproximadamente 2 años de trabajo misionero en este primer viaje, más o menos del 46 al 48 después de Cristo. Al pasar un tiempo en la iglesia de Antioquía de Siria, van a llegar personas que eran miembros de la iglesia de Jerusalén, en donde pastoreaba junto a otros Santiago, el medio hermano de Jesús. Lo que va a suceder en Hechos 15 es muy especial porque es un hito en la teología. En la Biblia hay momentos decisivos, hay momentos históricos, hay momentos que marcan un antes y un después, y Hechos 15 es uno de esos motivos. Incluso es tan importante para nosotros porque nos involucra como gentiles. Y las conclusiones a las que se llega en Hechos 15 son importantes para nuestra práctica del cristianismo hoy, del cristianismo presente. Nosotros podemos tener razones para pensar que Gálatas fue escrita justo antes de Hechos 15, o justo después, o durante Hechos 15. Es muy difícil, tenemos argumentos para pensar que se escribió antes y argumentos para pensar que se escribió después. Pero si querés enriquecer tu entendimiento acerca de la relación entre el judaísmo y el cristianismo, te recomiendo fuertemente que estudies Gálatas, o por lo menos lo leas completo en una traducción que entiendas completamente, y también el libro de Hebreos. Nosotros vimos que después de Hechos 13 se abre la última puerta, que era el Evangelio siendo llevado hasta los confines de la tierra hasta que Jesús vuelva. Y surgía la pregunta esta: ¿cómo tendría que ser la fe cristiana en un contexto lejano al judaísmo? Hasta el momento, el Evangelio antes de Hechos 13 ha llegado a prosélitos al judaísmo, primero judíos, luego prosélitos del judaísmo, o a temerosos de Dios, pero ellos eran gentiles. Ahora, cuando hay un contexto pagano, ¿cuál sería la relación entre el cristianismo y el cristiano que no tiene nada que ver con el judaísmo? Y esto se resuelve y comienza a resolverse en Hechos 15. ¿Hay continuidad entre el judaísmo y el cristianismo? ¿De qué manera? ¿Es una progresión el cristianismo del judaísmo? ¿Se puede ser cristiano sin pasar por el judaísmo? Y necesitamos esa respuesta. Fíjense, si bien hoy vamos a concentrarnos en los versículos 22 al 29, fíjense Hechos 15, 1 y Hechos 15, 5, para que comprendamos y recordamos. Comprendamos y recordemos. Hechos 15, 1. Algunos que llegaron de Judea, o sea, de la iglesia de Jerusalén, enseñaron a los hermanos de la iglesia de Antioquía: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, no importaba para ellos los dones que habían recibido, ni siquiera importaba haber recibido el Espíritu Santo, sino que si no se circuncidaban, ellos enseñaban que las personas incircuncisas no podían ser salvas, aún creyendo en el Evangelio, aún recibiendo el Espíritu Santo, aún recibiendo dones del Espíritu Santo, según ellos no podían ser salvos. Dice el 5, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, o sea, habían sido fariseos y ahora eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el contexto de la situación. Entonces, lo que va a continuar son 3 exposiciones en el concilio de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén hace un concilio en la cual van a disertar apóstoles y pastores. Las personas más maduras del momento van a hacer una disertación teológica acerca de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Pedro, que es el líder de los apóstoles, va a hablar y va a enfatizar que Dios dio fe, Dios dio el Espíritu Santo, dio santidad y dio salvación por gracia.
a los gentiles de la misma manera que a los judíos, independientemente de la ley. Lo que él vio, el producto de Dios llegando a la vida de los gentiles, es igual al producto de Dios llegando a la vida de los judíos. Entonces él dice que lo importante son iguales. Luego Pablo y Bernabé relatan que hubo señales divinas entre los gentiles, como cuando los primeros judíos se convirtieron. Así, similar a lo que sucedió en Hechos 2 en Pentecostés, sucede entre los gentiles, validando al mensaje y a los mensajeros. Y luego Jacobo, medio hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, acude a profecías que anunciaban desde siglos antes la conversión de los gentiles y resalta que lo relatado por Pedro coincide con el plan de Dios revelado en la antigüedad, registrado en las Escrituras, en los profetas. Y Jacobo sigue y concluye que no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Recordemos que cuando se usa la palabra molestar, si vamos a nuestra mente, podemos pensar en alguna incomodidad, alguna molestia, en algo de poca importancia. Pero la palabra que Lucas utiliza en griego alude a la idea de dificultar el camino, de hostigar, de acosar, de causar dificultades, de causar tropiezos, de quitar la paz y causar problemas. Tenemos que comprender que era una molestia importante, algo que causaba tropiezo a la fe. Y en otras palabras, Jacobo concluye que nadie debe hacer tropezar a los cristianos gentiles a través de la ley de Moisés. Y esto es un gran alivio para el corazón. Los gentiles quedan eximidos de intentar cumplir aquello que en realidad ni siquiera los judíos en ninguna generación pudieron cumplir. Así da testimonio Pedro. Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. ¿Por qué le vamos a imponer a ellos algo que nunca nadie pudo cumplir? Pero surgían preguntas. ¿El Antiguo Testamento tiene utilidad para el cristiano? ¿Qué significaba que Jesús vino a cumplir la ley y no abrogarla? ¿La ley de Moisés tiene funciones vigentes? Y esas preguntas fueron respondidas en la prédica anterior sobre Hechos, entonces no voy a pasar por ahí de nuevo. Pero la conclusión fue que el judaísmo nos muestra que somos culpables frente a Dios, que somos incapaces de cumplir con la ley de Moisés, que somos merecedores del castigo eterno, necesitados de gracia divina. Y el cristianismo nos muestra a Jesús, como dice Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Son dos caminos diferentes, uno es una religión de obras por la cual nadie puede ser salvo, y la otra, el cristianismo, es la única religión de gracia, la única manera por la que alguien puede ser salvo, por gracia a través de la fe. Entonces la respuesta a la pregunta principal que era, ¿se puede ser cristiano sin pasar por el judaísmo? Sí, absolutamente. El judaísmo es útil para mostrarme mi necesidad de Jesús, pero si el Espíritu Santo me convence de esa necesidad fuera de la ley de Moisés, no es necesario entrar al judaísmo para que el Espíritu Santo obre. No es necesario, no es necesario. La conclusión del Concilio de Jerusalén, formado por los apóstoles, por los pastores y la congregación de la primera iglesia cristiana, fue la que se lee en el 19 y el 21 de Hechos 15. Fíjate ahí los versículos 19 al 21. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Dice, vamos a escribirle una carta que no deben cumplir la ley de Moisés, pero les vamos a dar estas sugerencias. ¿Qué significaban estas sugerencias? Que debían cumplir solamente algunos mandamientos, que estos mandamientos eran para comenzar en la fe, pero que luego en las sinagogas debían aprender el resto de la ley de Moisés. Y esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Son las preguntas que cuando se responden mal, producen la herejía del cristianismo judaizante. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer la carta de este primer concilio de los gentiles convertidos. Y va a ser una prédica pesada. Pero es previniendo cualquier movimiento herético, judaizante en la Iglesia Bíblica del Camino. Así que ruego al Señor que tengan concentración, que estén despiertos y que podamos avanzar en nuestro entendimiento de las Escrituras. Voy a hacer un bosquejo y medio que voy a tener que sacrificar la homilética en el altar de la didáctica.
Pero voy a intentar ser claro y le pido al Señor que les asista para que puedan comprender lo que este pasaje dice. El bosquejo va a tener 7 puntos principales. Observaciones secundarias, vamos a hacer unas observaciones secundarias para comenzar. Luego va a estar la pregunta principal, luego la respuesta a esa pregunta principal, luego ejemplos de cómo esta respuesta influye en la vida, luego el propósito de cómo esta respuesta, o sea, la razón de ser de esta respuesta, luego unas preguntas secundarias con sus propias respuestas y luego cómo se relaciona Cristo con todo esto. Vamos a leer Hechos 15, 22 al 29. Ya voy a repasar el bosquejo. Hechos 15, 22 al 29. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos. Acá comienza la carta. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Buena cita para un versículo, pásala bien. Pásala bien. Y acá vamos a comenzar con nuestro bosquejo. Antes del bosquejo es interesante ver que son enviados Pablo y Bernabé y son vindicados. Gente que ha puesto su vida por el Evangelio. Y se envía junto a otros judíos. ¿Por qué? Para que el testimonio tenga validez, ¿sí? Entonces la iglesia de Jerusalén, principalmente los apóstoles y los pastores, están de acuerdo. Vemos también un tipo de gobierno acá, ¿no? ¿Quiénes deciden? Apóstoles y pastores. Dice, es por acá. Vamos al primer punto del bosquejo. 3 observaciones secundarias antes de responder la pregunta principal. Primero, ¿de dónde salieron estos hermanos que enseñaban incorrectamente? Salieron de la iglesia de Jerusalén. Los judaizantes eran parte de la iglesia de Jerusalén, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Pero ni su enseñanza ni su ministerio habían sido autorizados por los pastores de la iglesia de Jerusalén. Es un claro ejemplo de personas autocomisionadas que trabajan en encubierto de las autoridades que Dios puso en la iglesia para poder obrar en rebeldía y sin ser examinados. En Gálatas 2:4 Pablo va a señalar a algunos de estos miembros de la iglesia de Jerusalén como falsos cristianos. Siempre los habrá y siempre amarán la rebeldía y la falta de transparencia, andar en las sombras. Suelen ser identificados como falsos hermanos y algunos llegan a ser incluso falsos maestros. Pero los rebeldes y las iglesias los rebeldes y los herejes están en las iglesias. Esa es una de las observaciones secundarias. Otra observación secundaria, las malas enseñanzas, ¿qué hacen? Perturban el alma, producen inquietudes cuyos frutos son malos. Dicen, los han perturbado, los han hostigado, los han hecho tropezar, los han incomodado. Tercera observación secundaria, el Espíritu Santo lidera la decisión y hace que los apóstoles y los pastores estén de acuerdo. Y esto sigue sucediendo. El Espíritu Santo ha inspirado la palabra, en donde los apóstoles han expresado la teología. Y los pastores debemos estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha inspirado, incluyendo la inspiración que han recibido los apóstoles. Esto sigue sucediendo. Y la base correcta es la interpretación perfecta, precisa de las Escrituras con la asistencia del Espíritu Santo. Tiene que seguir siendo así. Las 3 observaciones, los rebeldes y herejes están dentro de las iglesias. Las malas enseñanzas perturban el alma, producen inquietudes cuyos frutos son malos. Y el Espíritu Santo lidera la decisión que guía a la iglesia, haciendo que apóstoles y pastores estén de acuerdo. Y vamos a la pregunta principal de hoy. Hago una aclaración a la última observación.
Los apóstoles hoy están incluidos en la Biblia. En la iglesia primitiva todavía no, o estaban comenzando, todavía no habían escrito nada. Pero ahora el Espíritu Santo hace que los pastores estemos de acuerdo a las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo guía a una congregación, la hace haciendo que los pastores estemos de acuerdo a lo que ya se inspiró, incluyendo lo que está inspirado a través del Espíritu Santo a los apóstoles, que lo tenemos contenido en la Biblia. No hay apóstoles en el sentido bíblico hoy, ¿sí? Pregunta principal de hoy: ¿qué sucede con las exigencias del final de la carta? ¿Serán algunos mandamientos para que los gentiles comiencen en el judaísmo? ¿Serán cuestiones excepcionales a las exigencias de la ley? ¿Cuál es el principio por el cual se exigen estas cosas? Bueno, fíjense en Hechos 15, 28 al 29 para recordar. Este es el punto 2 del bosquejo, pregunta principal. Hechos 15, 28 al 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Sumemos del 19 al 21. Por lo tanto, yo opino que no debemos molestar a los que están de entre los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Por qué eran necesarias estas exigencias? ¿Qué tiene que ver que Moisés sea predicado en las ciudades, en las sinagogas de cada ciudad? Y acá se expone un principio distintivo del cristianismo. Estas exigencias tienen un propósito, pero tenemos que ya formar la mente sabiendo que el amor maduro usa su libertad para renunciar a parte de ella. Dentro de esta lista está la fornicación, algo que los gentiles debían abandonar, ya que formaba parte de su inmadurez y de la pecaminosidad de su cosmovisión. Pero sobre todo esta lista es para no escandalizar a los judíos, no ofenderles. No ofenderles haciendo actividades que serían un obstáculo para que lleguen a mostrarles el Evangelio a ellos. Lo digo de otra manera. Estas actividades de esta lista, si alguien las hacía, produciría un obstáculo. ¿Cómo yo podría hablarle a un judío acerca del Salvador nacido de entre los judíos que cumplió toda la ley si yo como delante de ellos algo ofrecido a los ídolos? Algo que va en contra de la ley de Moisés. La idea es no escandalizar el contexto cultural. ¿Por qué dice que Moisés es leído en cada ciudad? Porque en cada ciudad, en las principales ciudades, había una sinagoga. Y generalmente, como entendemos, que el Evangelio llegó primeramente ¿a quién? A los judíos. Entonces siempre la estrategia misionera era primero predicarle a los judíos. Entonces, si vamos a empezar por ahí, no vengas de comer los sacrificados de los ídolos y no te presente un judío a hablarle del Salvador, que es judío, porque no te van a escuchar. Van a decir, ¿cómo vos podrías hablarme de un Salvador judío si vos estás haciendo cosas que rompen escandalosamente la ley de Moisés? Este es el punto principal, no escandalizar a los judíos, no ofenderles, no hacer actividades que serían un obstáculo para que llegue a ellos el Evangelio del Mesías profetizado a los israelitas, del Salvador prometido a los judíos. ¿Cómo podrían creer que fuera cierto el mensaje acerca del Mesías judío si sus mensajeros hacían cosas prohibidas en la ley de Moisés? El punto principal de la conclusión del Concilio de Jerusalén es que los gentiles no deben ser judíos para llegar a ser cristianos, pero de manera secundaria, pero muy importante, que los gentiles no sean un tropiezo para los judíos. Los apóstoles y pastores dijeron que si los gentiles evitaran escandalizar a los judíos, harían bien. Fíjense que cuando antes de escribir la carta, Santiago no dice yo mando, ¿qué dice? Yo opino. Esto es un mandamiento que tiene que ver con la sabiduría y la madurez. Si vos sos más maduro, cede. Esta decisión del concilio queda establecida como jurisprudencia, como un parámetro precedente para otras decisiones. Los cristianos somos libres, pero por amor, los más maduros espiritualmente deben renunciar a parte de sus libertades y derechos para no hacer tropezar a los más maduros. O sea, tengo la pregunta. Ahora, la respuesta la voy a decir de otra manera, aunque la he estado diciendo.
Esto se establece como un principio de conducta cristiana. Los maduros ceden en sus libertades y derechos por amor a los inmaduros. Aquellos que entienden más acerca de su libertad ceden parte de ella por amor a quienes entienden menos de la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a seguir desarrollándolo, pero ¿se entiende? Pregunta, ¿qué son estos mandamientos? Respuesta, es para no escandalizar a aquellos que forman parte de tu campo misionero. Es para no escandalizar a aquellos que no tienen la libertad en Cristo que vos ya tenés, que vos entendés, el otro también la tiene, pero no la entiende. O quizá el otro todavía no nació de nuevo, no la entiende. No lo escandalices, no hagas algo que en su cultura lo va a llevar a ver un obstáculo tan grande que impediría que el Evangelio sea creído o que obstaculizaría el creer en el Evangelio. Punto 1, observaciones secundarias. Punto 2, la pregunta. Punto 3, la respuesta. Punto 4, ejemplos en la iglesia primitiva de la aplicación de este principio. En Hechos 16 tenemos un gran ejemplo de esto. Fíjate, Hechos 16, 1 al 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué lo circuncidó? ¿Por causa de la teología? No, ¿por causa de qué? De los judíos, porque en cada ciudad hay una sinagoga. ¿Y dónde empieza Pablo su ministerio misionero? En las sinagogas. Pero Timoteo, que lo quería acompañar, si no se circuncidaba no podía entrar a las sinagogas. Entonces Timoteo, sabiendo de su libertad en Cristo, comprendiendo que no necesitaba, como una exigencia de Cristo, circuncidarse, pero comprendiendo que circuncidado sí podía entrar a la sinagoga, decide circuncidarse. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nos corresponde justo a continuación, pero son argumentos contra el movimiento herético de los judaizantes. Timoteo se circuncidó y Tito no. ¿Por qué? Porque Tito estaba en un contexto pagano, gentil. No tenía judíos, o no tenía mayoría judíos. Pero Timoteo, que va a acompañar a Pablo, que se va a meter a cada rato en las sinagogas, si quiere meterse en las sinagogas, tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Por causa de los judíos que había en aquellas regiones. En ambos casos, en Hechos 15 y en Hechos 16, tanto las sugerencias para los gentiles como la circuncisión de Timoteo son para no escandalizar a los judíos. Algunos de ellos aún no comprendían la libertad que tenemos en Cristo, y Timoteo iba a ser compañero de Pablo, quien frecuentemente iba a comenzar su ministerio comenzando con la predicación a los judíos. ¿En dónde? En sus reuniones en las sinagogas, lugar en donde los incircuncisos no podían entrar por ser considerados impuros. Buscaban evitar, Pablo y Timoteo, y todas estas sugerencias, buscaban evitar tropiezos innecesarios a los judíos inconversos a la hora de predicarles el evangelio del Mesías judío. ¿Te acordás que Timoteo era una persona que sabía mucho la Biblia? ¿Te acordás? Que su mamá y su abuela se la habían enseñado. Si Timoteo no se circuncidaba, no podía entrar a la sinagoga para aprovechar ese conocimiento con los judíos. Es como que va a imitar a Pablo en este sentido. Era necesario que se circuncide. ¿Para qué? Para no ofender a los judíos. Pero después Tito, que es otro discípulo de Pablo, no se circuncida. ¿Por qué? Porque no va a tener un ministerio entre los judíos, lo va a tener entre los paganos. ¿Se entiende? Timoteo renuncia a su libertad en Cristo de no circuncidarse y lo hace para no ser de tropiezo y poder ser parte del trabajo misionero entre los judíos. Tito, por ejemplo, va a servir a Dios junto a Pablo en otro contexto y él no se va a circuncidar. Y esto se establece como norma, como un principio de sabiduría. El más maduro renuncia parte de su libertad y aparte de sus derechos para no escandalizar al más inmaduro o innecesariamente al campo misionero. Otro ejemplo después, años después, en la iglesia de los Corintios, vamos a ver a Pablo aplicando este precedente de ceder a libertades y derechos en una iglesia entre los corintios, pero con algunos judíos. Fíjate 1 Corintios 8, 1 al 11, y nos vamos a quedar en 1 Corintios 8 y 9. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Sé que voy rápido, pero la prédica lo amerita. Después pueden revisar la prédica con ralentizado, con 0,5x.
Pero Iglesia no quería dividir esta porción de las Escrituras, pero quería dejar esto muy claro para que quede como precedente y como una prevención también para cuando aparezcan judaizantes, que la Iglesia sea firme en la palabra y sepa por qué pasan las cosas que pasan en Hechos 15. Fíjate, 1 Corintios 8, 1 al 11, es otro ejemplo de este principio de sabiduría. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, tengo el conocimiento, pero para edificar tengo que amar. No alcanza con el conocimiento. Esto no es un llamado a amar así poéticamente y no conocer, sino saber que al conocimiento lo tengo que acompañar con qué. Porque el conocimiento envanece, te puede confundir, pero con el amor vas a edificar. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Fíjate, por tanto, o sea, uniendo esta idea, que parecía que apuntaba por otro lado, pero apunta a esto, por tanto, en cuanto a comer o los sacrificados de los ídolos, te quiero recordar esto. Hay algunos judíos en Corinto. Entre los corintios hay algunos judíos, y ellos conocían la ley de Dios. Y para edificarles había que amarlos. ¿Cómo? Cediendo, renunciando a derechos y libertades. Y cuando Pablo explica esto, dice, por tanto, en cuanto a comer los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. O sea, los judíos pueden saber un montón acerca de los ídolos, pero sabemos que no son nada, son estatuas nomás. Dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. O sea, dice, la gente piensa en estas cosas. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿De qué está hablando? De los hermanos de la iglesia, que eran judíos y no comprendían que un ídolo no era nada. No tenían que tenerle miedo. No es nada. Pero ellos estaban todavía programados para horrorizarse frente a los ídolos. No a la idolatría, frente a los ídolos, que no es lo mismo. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Te cuento lo que pasaba en lugares como Corinto. Se iba a sacrificar animales al templo pagano, sobraba un montón de carne, se vendía en las carnicerías y aparecía en la carnicería en el mercado de la ciudad. Entonces el judío sufría. Esto forma parte de la idolatría. Si yo como algo sacrificado a los ídolos, estoy siendo idólatra. Recuerden que ellos, si vos tocabas algo impuro, vos también se te pegaba la impureza. Entonces, si yo comía algo sacrificado a los ídolos, estoy siendo yo partícipe de la idolatría. Entonces ellos sufrían por eso. Y la mayoría de las carnicerías eran provistas por los templos. Entonces a ellos les generaba un problema. Dice, pero el 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, ¿cuál era la libertad? Hermano, es carne. Ya fue, pero fue sacrificado a los ídolos. Pero el ídolo es una estatuita, no sirve nada, no le hace nada. No es que se me va a pegar algo espiritual y se me va a meter adentro, como otra denominación cree, viste, en el fetichismo y en las supersticiones. No tenemos miedo de esas cosas, no existen para nosotros esas cosas, no existen, no tienen poder sobre nosotros las prácticas paganas y ocultistas, no lo tienen, somos libres en Cristo. Es verdad eso, hermano, tiene que saber que puede andar sin miedo. No es que Dios está cuidando de su vida y alguien lo engualichó y de golpe Dios dice, se embromó, lo engualicharon. Hay gente que vive con ese miedo. El Señor te está cuidando, soy tu pastor, nada te faltará. Te dice el Señor, yo soy tu pastor. Mira una película de Disney. Mataste de manos. El Señor nunca te va a decir eso. Eso es vivir al cristianismo con una mente pagana, con una mente supersticiosa. Pero hay cristianos que lo viven así. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a ellos? Ceder.
Dice, tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? O sea, la persona que tenía problemas al verte a vos libre, pero esta persona tiene problema de conciencia, va a querer ser libre, pero no se liberó en su conciencia, le vas a hacer daño yendo en contra de su conciencia. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, fíjense que ese cuando es importante. Cuando ésta es débil, si hacen esto, pecan contra Cristo. Ese cuando tiene que cortarse. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Yo no puedo llevarlo mi hermano contra lo que entiende y conoce si no está convencido. Tengo que tenerle paciencia. ¿Cuándo? Cuando todavía es débil. Esta renuncia a una porción de libertad propia por amor al campo misionero, potenciales hermanos o a los hermanos más inmaduros, es una muestra de madurez y de amor cristiano. Por el contrario, la ausencia de este principio de ceder a derechos y libertades, la ausencia de este principio es una muestra de inmadurez de una persona que se considera a sí mismo madura, una muestra de debilidad de alguien que se autopercibe fuerte. Lo digo de otra manera. Si vos vas imponiendo que los otros reconozcan la libertad que vos tenés en Cristo, en lugar de tener presente primero que tu hermano es débil, no sos fuerte. Yo les voy a enseñar de mi libertad en Cristo. No sos fuerte ni maduro si estás haciendo eso. Sos un infantil espiritualmente. El maduro reconoce la situación y cede, posterga el ejercicio de derechos y de libertades que Cristo le ha dado. ¿Por qué los posterga? Para no hacer tropezar a aquel que todavía no comprende la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál era el punto acá en Corinto? Pablo, la carne sacrificada a los ídolos es más barata, la comamos. Pero si vas a hacer tropezar al judío, si vas a hacer que se sienta mal, que por la presión del grupo vaya con vos a comer esa carne, pero luego en su conciencia se sienta mal, estás pecando. No lo hagas tropezar contra su conciencia. Él no sabe la libertad que tiene en Cristo. Cuando esté convencido, sí, es carne. Y dice, es carne, no pasa nada, los ídolos no son nada, es proteína. Pero mientras tanto la persona no lo entienda, ¿qué tenés que hacer? Ceder. Y Pablo dice, si mi comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Cede a la posibilidad de comer carne mientras su hermano sea inmaduro. Otro ejemplo de este principio puesto en práctica, fíjate 1 Corintios 9, 1 al 16. Vemos a Pablo cediendo libertades y derechos. Es el mismo principio que se aplica para no escandalizar un contexto inmaduro en Hechos 15. Acá lo hemos aplicado en otro contexto, pero es el mismo principio. No soy libre, dice Pablo, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor Jesús, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Y no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como un soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién ha sido soldado y se paga a sí mismo los gastos? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar el estorbo al Evangelio de Cristo.
¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados, comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Dice, si a la iglesia, o aparte de la iglesia, le escandaliza que yo use mi libertad en Cristo para comer carne, voy a dejar de comer carne. Si a la iglesia le escandaliza que yo use de mi derecho de ser sostenido por la iglesia, voy a renunciar a ser sostenido por la iglesia. Pablo entiende que la norma impuesta por Cristo es que quien vive para el ministerio, vive del ministerio. Esa es la norma. Dice, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Esa es la norma para el pastorado. Esa es la norma establecida por Cristo mismo. Sin embargo, Pablo, considerando que el campo ministerial suyo en Corinto, a pesar de ser una iglesia rica, era inmadura, era materialista, era tacaña, Pablo decide renunciar a su derecho, dado por Dios mismo este derecho, de ser sostenido por la iglesia. Dios mismo le había dado este derecho, pero para no ofenderla, él hace una restricción de su libertad y sus derechos. Está aplicando lo mismo que se aplica en Hechos 15, restringir la libertad y los derechos para no ofender al campo misionero. Hace una excepción a la norma que Jesús hizo, aplicando el principio establecido en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén. Pablo cede a su libertad de comer carne comprada en la carnicería, entendiendo que espiritualmente no deja de ser proteína y nada más, aun cuando haya sido sacrificada a los ídolos antes de llegar a la carnicería. ¿Pero por qué cede? Para no ofender a los judíos que no entendían que los ídolos no eran nada más que estatuas. Y Pablo cede a su derecho de ser mantenido por la iglesia de los Corintios para no causar estorbo en el ministerio dentro de una iglesia inmadura, tacaña y materialista. Se sobreentiende que estas renuncias deben ser temporarias y transitorias como la inmadurez. Perpetuar estas renuncias sería perpetuar la inmadurez. Cada iglesia debe seguir avanzando en entendimiento de las libertades y responsabilidades que tiene. Ahora tuvimos ejemplos de cómo se aplica este derecho. Vamos al punto 5, el propósito de vivir bajo este principio. Está también en 1 Corintios 9, 19 al 23. ¿Por qué hacer esto de renunciar a libertades y derechos? Pablo mismo cierra la idea que está en 1 Corintios 8 y 9, en donde cede a libertades y a derechos, la cierra para que comprendamos mejor. 1 Corintios 9, 19 al 23. Porque, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Comienza diciendo Pablo, ¿qué hice? Me hice esclavo de todos. ¿A qué renuncia o qué pierde un esclavo? Libertades y derechos. Y él dice, me hice esclavo del campo ministerial. Me hice esclavo del campo misionero. ¿Para qué? Para no hacerlos tropezar. Por amor del Evangelio. Para que no haya un tropiezo el Evangelio. Se hizo esclavo él mismo. Él decidió ser esclavo. Nunca nadie puede decidir sobre tu vida hacerte esclavo. En el cristianismo, ¿no? No es que yo pueda esclavizar a alguien. Pero Pablo, él decide voluntariamente ser esclavo, cediendo a libertades, renunciando a derechos, porque el contexto en su inmadurez
teológica y espiritual, así lo ameritaba. Parte de la estrategia misionera es no escandalizar al campo misionero por cosas de menor importancia, como la comida y el dinero, y acercarse culturalmente en estas cuestiones, pero mostrando progresivamente la verdad de Cristo. El principio regulatorio es que el maduro en la fe, el de mayor conocimiento, restrinja su libertad y renuncie a sus derechos en Cristo para no escandalizar a su hermano inmaduro en la fe de menor conocimiento. Hermanos, esto tiene una trampa que exige mucha humildad. Porque cuando renuncias, no puedes decirle al otro, estoy renunciando porque vos sos un inmaduro. Pero el inmaduro no solo es inmaduro, es ignorante. Entonces no sabe que el otro está renunciando por eso. Y si no crece en humildad, el inmaduro es un gran problema a resolver. El inmaduro tiene que ser humilde y darse cuenta, o percibir, o saber que hay otro cediendo mientras vos no creces, esperando que crezcas. Pero ¿cuántas veces el inmaduro cree que ganó una discusión o que tiene la razón simplemente porque el más maduro está cediendo? Simplemente porque el más maduro dice, bueno, ya va a crecer. Nuestros padres han hecho, cuando nos criaban, han hecho esto más de una vez. Y bueno, hoy no lo entiendes, ya lo va a entender. Cuando seas grande lo vas a entender. Pero no le podemos decir al inmaduro, cuando seas maduro lo vas a entender. El problema es cuando alguien no se da cuenta de su infantilidad espiritual y piensa que tiene la razón, o piensa que es sabio, o piensa que está en lo correcto. Ese es un gran problema. Y hermanos, esto no tiene que aplicarse nunca a verdades fundamentales, sino solamente a aquellas que no atentan contra las doctrinas primarias, como la comida y el dinero. Son dos ejemplos muy buenos para entender. Entonces, muy rápidamente, o yo sentí que fue, por lo menos yo fui rápido, vimos los 5 puntos, faltan 2. Observaciones secundarias, la pregunta principal, la respuesta, ejemplos de la respuesta, propósito de la respuesta, y nos faltan preguntas secundarias con sus propias respuestas y Cristo, cómo se relaciona Cristo con todo esto. Punto 5, propósito. Punto 6, volvamos a Hechos, nuestra mente, volvamos a Hechos. Anda Romanos 14. Surgen otras preguntas respecto a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Por ejemplo, esta pregunta, ¿había libertad para guardar el sábado o para adoptar algunas costumbres judías? Romanos 14, 1 al 7 nos dice la respuesta y nos dice cómo debemos vivirla. Dice Romanos 14, 1 al 7, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene, no para decirle, te acepto, pero sos flor de inmaduro y no entendés nada, no te da todavía. No, aguántate las ganas. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Cuando yo era chico creía como vos. Qué tentación. Cuando yo era inmaduro en la fe, pensaba igual que vos. Cuando yo no había estudiado, antes de estudiar, pensaba igual que vos. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. O sea, si soy inmaduro o si soy maduro, comprende que el otro está entendiendo diferente. Capaz que vos sos el inmaduro. Pero mientras comprende que hay diferencias. Dice el 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Recordemos el contexto de esta frase, ¿no? Para su propio amo está en pie o cae. O sea, uno no comía para querer agradar al Señor y otro comía para querer agradar al Señor. Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga todos los días iguales. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, comprende. El otro está entendiendo diferente, pero lo hace en temor del Señor. Entonces respétalo, no lo juzgues, no le digas, vos porque soy inmaduro. No, aguántate las ganas de decirle eso. No lo juzgues en esto, porque lo hace en temor del Señor. Alguna de las dos partes entenderá más y cambiará su opinión sobre algo. O quizá nunca cambiará y le costará toda la vida. Tenemos ejemplos de esto, un montón de ejemplos hay en la iglesia, pero no tengo tiempo. Pero ¿hay libertad para guardar el sábado o adoptar algunas costumbres judías? Sí hay libertad, pero tiene que quedar claro que no hay mayor valor espiritual en hacerlo y que no es más santo quien lo hace. ¿Viste qué dice? El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. No te creas superior. O sea, entiendo que estamos entendiendo diferentes, pero no te creas superior porque vos no comes, ni te creas superior vos porque comes. Sabemos que en este caso de la comida era más espiritual, más maduro espiritualmente el que comía, a menos que no se restrinja. Es inmaduro, el supuesto maduro que no se restringe. Entonces, tenemos esas tirantes dentro de opiniones, que nunca esto se debe aplicar, insisto, nunca esto debe aplicarse a verdades fundamentales. Entonces, ¿hay libertad para hacer estas cosas? Sí, pero tiene que quedar claro que no hay mayor valor espiritual en hacerlo, ni que es más santo o menos santo quien lo hace o quien lo deja de hacer. ¿Habrá provecho espiritual al guardar los mandamientos de la ley de Moisés sobre comida, sobre fiestas, sobre el sábado? Tenés la respuesta en Colosenses 2, 16 al 23. Fíjate, Colosenses 2, 16 al 23. Fíjate qué importante, acá te das cuenta por qué los judaizantes odian a Pablo, y tenés que recordar que en 2 de Pedro reivindica a Pablo y a sus escritos como al resto de las escrituras. Eso tenés que recordar. Colosenses 2, 16 al 23. ¿Hay provecho espiritual para guardar los mandamientos de la ley de Moisés sobre comida, fiestas, sábados y otras cosas? Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Pará, te hago un paréntesis. Acá Pablo le está diciendo, ustedes que vienen de un contexto pagano, no se dejen tomar como menos espirituales por parte de aquellos que son judíos. Acá se dio vuelta la cosa. Es diferente la situación. Ahora son los judíos los que están diciendo a los colosenses, ustedes son los pecadores. Bueno, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido, sin causa, por su mente carnal, pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a principios, a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres? Fíjate el 23. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no, pase que yo guardo el sábado, yo no como nada que te venga del cerdo, no hago esto, no hago lo otro, cumplo la fiesta, y dice, parece que fueras muy espiritual, parece que fueras superior espiritualmente y teológicamente que los demás, pero ¿sabes qué? Tu carne no es fortalecida a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Tu carne no está más fuerte frente a las tentaciones por esto. Parece, pero mira cómo me humillo, mira qué humilde que soy, mira cómo me someto a la ley. Parece que sos más espiritual, pero en realidad no lo sos. Esto no te sirve, no hay provecho espiritual para tu vida, no hay mayor fortaleza contra las tentaciones a través de seguir estas leyes y preceptos.
Aunque hay libertad para guardar la parte ceremonial de la ley de Moisés, como la comida y los días de fiesta, no tiene valor espiritual. Ni siquiera cuando alguien dice que le fue revelado personalmente. ¿Viste qué dice? Que por visiones que tuvo, lo hace. Ni siquiera cuando dice Dios me dijo, ni siquiera ahí. ¿Y todas las sectas cómo nacen? Dios me dijo. Toda secta nace así. Dios me dijo. La iglesia no lo entiende. Dios me dijo. Esto debe ser absolutamente claro. El cumplimiento de los mandamientos de la ley de Moisés aparenta espiritualidad, aparenta madurez, aparenta humillación frente a Dios, pero no es cierta. Incluso carece de valor espiritual y no te ayuda a vivir más santamente. Es inútil para fortalecer tu vida frente a las tentaciones. Pareciera que sí, pero no. Bueno, estas preguntas derivadas de la relación entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Punto 7, el último. Cristo en relación a todo esto. Ya hemos visto que la ley de Moisés anunciaba, prefiguraba la obra de Jesús, conteniendo una sombra del Evangelio. Y volver atrás a la ley de Sinaí sería como elegir entre la sombra proyectada de un tesoro en lugar de elegir al tesoro mismo. Cristo es el tesoro, solo en Él podemos ser santificados, solo en Él han sido quitados nuestros pecados. Me puedes decir, bueno, presentame un pasaje que diga eso. Bueno, acompáñame a Hebreos 10, 1 al 10. Hebreos 10, 1 al 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuándo puede? ¿Cuándo puede, hermano? Nunca puede. O sea, mediante los sacrificios nadie es perfeccionado. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado? Versículo 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. ¿Para qué sirve el sacrificio? Para recordarte que sos pecador, no para quitar el pecado de tu vida. ¿Yo necesito el recordatorio del sacrificio o vive en mí alguien que me convence de pecado? ¿Por qué yo tendría que volver a la ley siendo que tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué yo tendría que meterme en la ley siendo que el Espíritu Santo produce lo mismo que producía la ley? ¿Qué producía la ley? ¿Te mostraba tu pecado? Vos podés decir, no, yo no, la verdad que yo no soy tacaño ni materialista, yo soy desprendido, soy un buen administrador, la verdad que yo reconozco el señorío de Dios, y de repente Dios te decía en la ley, tenés que diezmar. ¿Y qué quedaba en evidencia? Que si era un tacaño, si era un materialista, que no confiaba en Dios, que tenías miedo a la hora de diezmar. La ley ponía en evidencia tu tacañería. La ley ponía en evidencia tu pecado. No, yo soy una persona que perdona. No sabes lo perdonador que soy. Hasta las deudas perdono. Bueno, cada 7 años tenés que hacer borrón y cuenta nueva con todo el mundo. No, Señor. La ley mostraba que lo que vos creías que era no lo sos. Pero ahora el Espíritu Santo me lo muestra. No soy tan generoso. Y el Espíritu Santo me dice. Soy tacaño. El Espíritu Santo me dice. No ofrendo porque tengo miedo de llegar a fin de mes. Capaz que no llego. Soy falto de fe. El Espíritu Santo me dice lo que la ley les decía de manera imperfecta a los judíos. Fíjate el 4. Porque es imposible que la sangre de toros, de machos cabríes, quite los pecados. O sea, ¿para qué servían los sacrificios? ¿Para quitar el pecado? No, eso es imposible. ¿Para qué servía? Para recordarte lo pecador que sos. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. O sea, Dios no estaba nunca satisfecho por esos sacrificios. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, hablando de Jesús, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Es el tesoro, es a través de quien tengo reconciliación con Dios. ¿Cómo podría yo elegir la sombra del tesoro y no sentirme incómodo, siendo que lo tengo el tesoro? ¿Cómo yo podría ver la proyección? Sí, qué linda la proyección, siendo que yo tengo el tesoro a Cristo. ¿Cómo podría volver a la ley para que me acuse de pecado si yo tengo el Espíritu Santo que me acusa de pecado? Entiendo que quien no tiene el Espíritu Santo tiene un problema y no se da cuenta que es pecado. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo podría yo volver a la ley para averiguar qué es pecado? Siendo que el Espíritu Santo ya me dice, sos un tacaño, te falta fe, no sos alguien que perdona. Ya el Espíritu Santo hace esa obra en mi vida, ¿sí? No digo que la ley sea inútil, recordemos, es útil, algo que está en la prédica anterior sobre Hechos, pero no tengo que volver al judaísmo para enterarme de lo que el Espíritu Santo ya hace en mi vida, ya me dice. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios de animales continuamente como una forma de expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, estos sacrificios solo eran símbolos y sombras de lo que vendría en el futuro. El autor de Hebreos explica que la sangre de los animales no podía realmente quitar los pecados. Nunca, era imposible que los quitara, sino que servía como un recordatorio periódico de la necesidad de perdón, de expiación. Pero con la venida de Jesucristo se cumple la voluntad de Dios de una manera completa y perfecta, satisfaciendo las exigencias de Dios. Jesús ofrece su propio cuerpo como sacrificio una vez por todas para la santificación y perdón de aquellos que creen en Él. El pasaje muestra que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el sacrificio final y completo y satisfactorio por el pecado. Su sacrificio no solo perdona los pecados, no solo recuerda nuestra pecaminosidad, sino que también santifica a los creyentes, estableciendo una nueva relación entre Dios y los que creen en Cristo. Lo importante es la obra de Jesucristo, es su persona, dejando atrás la obra imperfecta de la ley. Y Juan el Bautista, testificando de Jesús, en Juan 1:29 dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor de Hebreos dice, los animales no podían quitar el pecado, era imposible. Y Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, Él sí quita los pecados del mundo. Hermano, Él sí puede. Vayamos a Él para salvación, para santificación y no a su sombra. Vayamos al valioso tesoro, al único Redentor y no a la proyección de Él. Vayamos a su persona, no a su sombra. Vayamos a Cristo y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Aprovechemos que toda la Biblia es útil, incluyendo la ley de Moisés, pero nunca entremos a un sistema de obras, porque no nos hace bien ni honra a Dios. Estamos en la gracia. Y toda persona ha sido salva por gracia a través de la fe. Jesús quita el pecado del mundo. Jesús nos da vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, agradecemos que hoy podemos comprender qué es lo que sucedía en Hechos 15, qué es lo que pasó a nuestros hermanos de Antioquía, qué resolvieron nuestros hermanos de Jerusalén, cómo el cristianismo se relaciona con el judaísmo y disfrutar, Señor, de la parte que nos toca. Gracias, Padre, porque entendemos la libertad que nos has dado, la libertad que hemos recibido. Entendemos que somos mucho más benditos que los santos que estaban bajo la ley. Gracias, Padre, porque Jesús, lleno de verdad, de gracia, de amor, ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en madurez podemos ceder a derechos, a libertades, con tal de bendecir a otros. Gracias, Señor, porque en vos estamos completos.
Gracias, Padre, porque el sacrificio de Jesús sí quita el pecado del mundo, no como los de la ley de Moisés. Gracias, Señor, porque estamos en tu pueblo, nos has hecho tuyos y somos bendecidos con tener viviendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, porque en el nuevo pacto somos tu templo. Gracias, Señor, porque no necesitamos más lo anterior en forma de pacto. Gracias, Señor, porque a pesar de eso sigue siendo útil para conocerte y conocernos. Por favor, bendecí nuestras vidas para que podamos vivir en libertad y podamos tener el tacto suficiente para no escandalizar al inmaduro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor,